que Guillermo Moreno, ¿sí? Siempre es bueno hablar con él, y en momentos como este mucho más. En realidad, esto me parece que lo dije alguna vez, ¿sí? Cuando lo presenté, porque los momentos como este se vienen repitiendo desde hace tanto tiempo. Te pido disculpas por la poca originalidad en la presentación. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, al contrario, es un honor hablar contigo y bueno, me llena el alma también algún halago, así que te lo agradezco. Bueno, hace un rato hablé con Orlando Ferreres, que por supuesto no tiene nada que Menem, en su primer gabinete económico, convoca a los economistas de Bungibor. Pues no sé si te acordás, por ahí estamos hablando de la prehistoria. No, pero estás haciendo una génesis de Ferreres, ¿sí? Claro, ahí yo lo conocí. Ferreres llega con el equipo de Bunge, a mí me convoca Curia algunos meses, muy pocos meses después, un par de meses. Yo trabajo en el equipo de Curia. El primer ministro de Economía era Roy, fallece rápidamente y viene Rapanelli. Fallece en condiciones no naturales y hombre mayor, no aguantó el trajín y viene Rapanelli. Que vos fijate que venía de la conducción de Alba, no sé si te acordás de esa fábrica de pintura. Sí, Alba. Claro, sí. Claro. Y él había sido... y después le salió uno de los hijos trotskistas, estas cosas que tiene la Argentina, que es fantástica, ¿no? Que también está dando vuelta por ahí. Bueno, todas estas son anécdotas menores, pero que le ponen color al tema, a donde quiero llegar. Es importante que volvamos a discutir la génesis de la convertibilidad, no porque sea un esquema posible para la Argentina, sino porque tenemos que echar cierta luz sobre los temas, y donde yo quiero llegar es que el plan de convertibilidad no es de Cavallo. Esto que se explicó y se dijo y que él es el padre, eso es una mentira histórica. El plan de convertibilidad es del doctor Curia, y yo trabajé en ese equipo. Sí. Cuando se le presenta a Menem la alternativa fin del año 89, de que había que salir de la segunda hiperinflación, y se le plantea la alternativa del plan de convertibilidad, él elige el plan Bonex. Y la próxima vez que hables con Ferreres le podés preguntar sobre esto, porque igual que Chaliú, secretario de Comercio y compañero que está con nosotros en nuestro espacio político, en el diseño de la política económica para la Argentina, se tienen que acordar muy bien de esta situación. Porque hay que empezar a aclarar que la convertibilidad como instrumento salió de las canteras del pensamiento peronista, de los economistas del peronismo. No tiene nada que ver con la convertibilidad que después aplicó Cavallo, y que sobre todo la aplicó durante muchísimos años, llevando a la Argentina a donde la llevó. Sí. Esto es importante porque estamos a la vera de, como bien dice Ferreres, de tener que discutir de raíz cuál va a ser el modelo de desarrollo económico en la Argentina. Esto se terminó. Esto ya está terminado, en eso coincido con Ferreres. Esto tiene olor a cala, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y esto que comenzó con la devaluación de Kicillof en el año 2014, termina muy mal ahora. Y vos fijate que es al margen de los ciclos políticos. Esto es muy importante, mi querido amigo, podemos coincidir o no. Sí. Pero el ciclo económico que acaba de fenecer ahora, aunque en términos históricos falten meses, no importa, pero está terminado, comenzó con la devaluación de Kicillof. Y es del año 2014, con lo cual hay 2 años de Cristina, 4 años de Macri y 2 años largos, y vamos a ver cuántos meses más, de Alberto, con el mismo ciclo económico. O fíjate que cuando te alejás, tomás distancia, y en vez de hablar desde la política, hablas de la economía, todos están en la misma bolsa. Kicillof, Paraguay, Guzmán, para hablar de los ministros de Economía relevantes de las 3 etapas. Después podés poner todos los del medio y los que seguirán. Como ciclo económico, hasta que no sea reemplazado
por el nuevo modelo de desarrollo económico en la Argentina, todos están en la misma bolsa. Cuando los estudiantes de economía estudien lo que pasó en la Argentina en el siglo XXI, van a dar inicio a este ciclo económico con Kicillof y terminará, yo deseo, con Guzmán. Quizás la política permita que esto se estire un poco más. Sí. Pero en eso coincido con Ferreres. Como ciclo económico está terminado. Imagínate que cuando estudias los ciclos de economía en el mundo, no te preocupas si el gobierno era demócrata o republicano. Esta, por ahí, es la ventaja de tomar distancia, pero a su vez aclara. Porque cuando yo te digo esto desde la lectura económica, finalmente no hay tanta diferencia entre Kicillof, Prat-Gay y Guzmán. Si no hay diferencia entre los ministros de Economía, ¿cómo las va a haber entre los proyectos políticos? Más allá de que los proyectos políticos estén diferenciados por la bolsa de trabajo. Esto significa trabajo yo, trabaja vos, pero no por lo profundo. Ahora, terminado el ciclo como estamos ahora, la obligación es ver qué lo reemplaza. Y lo va a reemplazar otra política económica. Y ahí hay tres espacios para el reemplazo. Sí. La política de Milei, que algún día lo va a tener que explicar seriamente, digamos, no solamente con discurso. En algún momento ese esquema austríaco lo va a tener que explicar. Tiene su consistencia y la va a explicar, y vos lo vas a leer. No a los gritos en una plaza, lo vas a leer. Una muy potente que está viniendo, muy potente, hoy ocupa el centro del escenario y te diría que deja solo los márgenes, que es la de Melconian con la Fundación Mediterránea atrás, repitiendo el caminito que hizo Cavallo, porque cuando Cavallo conduce la Fundación Mediterránea, hacen también un plan económico para el próximo gobierno, cualquiera fuera él. Y Cavallo reinó en el hecho económico mucho tiempo y fue ministro de Economía, no solo de Menem, sino de la Alianza. Y la Alianza hay muchos muchachos que hoy están con Alberto. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Entonces, este esquema de la Fundación Mediterránea, cuando le dicen a Melconian, haga un plan económico y olvídese del gobierno. Usted va a hacer el plan económico para el próximo gobierno, cualquiera sea él. Ojo, que ese cualquiera sea él puede ser Macri o Cristina. Sí. O Alberto o Massa. Para cualquiera sea él, vos escuchalo atentamente cuando dice Melconian, yo estoy haciendo el programa económico para el próximo gobierno. Y no le importa quién va a ganar. Porque eso es lo que determinan los ciclos económicos. Y el otro espacio es el del modelo económico peronista. ¿Por qué no importa quién va a ganar? Si no es lo mismo. Y parece ser... ¿estás seguro que no es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia entre Alberto y Macri en términos económicos? Y no hay. No. Alberto Fernández, yo no lo pongo ni en la consideración. ¿Cuál fue la diferencia? Me pongo un poco más ácido. Sí. ¿Cuál fue la diferencia entre la política económica de Kicillof y de Prat-Gay? Mirá, la realidad es que hay una muy sutil, que yo lo especifiqué en su momento cuando dije se metió con el precio de la comida. Sí. Pero en términos de concepción económica, salvo los 2 primeros años, cuando vuelve el Fondo Monetario, en el año 2018, aplica esta misma política económica que era la misma que de Kicillof. Porque la matriz de acumulación de capital y las decisiones que se tomaban eran la misma. Lo que pasa es que después permea en la política. La economía va mucho más profunda que la política. El discurso económico es un discurso denso, pesado, y el discurso político es un discurso de superficie. Entonces todo el tiempo estás metido en el discurso político y se te escapa la profundidad. Sí. Ahora resulta que es lo mismo, porque no es que Kicillof no quiso arreglar con los fondos buitres, estuvo a un tris de arreglar con los fondos buitres. De hecho arregló con el Club de París, arregló con Repsol, bueno, todas esas cosas que después fueron saliendo a la luz. No es
que estas LELIC, que son la hermana menor de las LEVAC, le inventó Macri. Eso empezó con Kicillof. Por eso te digo, visto desde el ciclo económico, la cosa esclarece. Pero digo, este problema económico que nosotros tenemos, ¿lo resuelve la economía o lo resuelve la política? ¿Sí? Lo resuelve, lo implementa la política si tiene un plan económico. Sí. Porque yo te puedo juntar toda la política y no le das ningún plan económico y se hunden todos juntitos, que fue lo que pasó en el 2001. Bueno, pero hay cosas que indudablemente en función de la concepción política vos no hacés. ¿Está bien? Vos no harías las cosas. No. Está bien que... Muy bien, pero eso no se llama, con todo cariño, no es concepción política, es doctrina. No, bueno, está bien. Sí, doctrina. No, pero es que eso es muy importante para un plan económico. No, pero entiendo lo que vos me decís, está muy bien la corrección. En realidad lo dije con ligereza, es doctrina. Es decir, hay una doctrina... Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las doctrinas para hacer un plan económico en el mundo? No hay muchas, más te diría. Sí. No hay más de 6. A ver. Cuando los ministros de Economía, sí, en un gobierno determinado, implementan un plan económico, solo tienen 6 doctrinas para ir a bucear y encontrar la verdad. Bueno, ¿de dónde se van a parar? Hace docencia conmigo. Decime cuáles son esas 6 doctrinas. ¿Sí? Las 6 doctrinas, y las vas a descubrir porque las tenés adentro en tu vivencia cotidiana. Sí. Una es la liberal, no hay ninguna duda. Sí. La conoces. Sí. La otra es la marxista. Sí. También la conoces. Sí. La otra es la neoliberal. Sí. Que esto no es un tema menor. La diferencia entre los liberales y los neoliberales es que los liberales son hombres de trabajo. Les pueden gustar o no, pero son productores, son industriales. Y los neoliberales básicamente son banqueros. Ajá. Básicamente son banqueros. El capitalismo expresado a través de la banca. Está claro. Mientras que los liberales es el capitalismo expresado a través de la industria, para ponerle un título. Sí, está clarísimo. Para ponerle la producción. ¿Está bien? Sí, Uno es Guido Di Tella. Uno es Guido Di Tella. Sí. Y el otro podría ser cualquier banquero de la Argentina. Yo te tenía que decir Brito, pero no voy a hablar de él porque se murió. Entonces sería injusto. Sí. Después tenés los marxistas, que ya los conocemos. Y tenés los socialdemócratas. Sí. Que los marxistas... Has tenido experiencias de planes económicos marxistas en la Unión Soviética e incluso en la China, Mao sobre todo, en esta podríamos discutir, y tenés programas económicos socialdemócratas. Europa continental fue la cuna de eso, y fue donde se desarrolló. Después tenés 2 visiones, esas son las visiones globalistas, y después tenés 2 visiones nacionalistas. Porque no podemos negar que cuando Mussolini estuvo ejerciendo la conducción del poder ejecutivo en Italia, con rey o sin rey, tenía un plan económico. Sí. Y entonces eso tiene una vertiente nacionalista, pero desde el nacionalismo de exclusión. Esto significa, construyo mi identidad como pueblo expulsando al distinto. Sí. Esto es ese nacionalismo europeo, extraño. Sí. Y después tenés otro nacionalismo, muy distinto, del nacionalismo hispanoamericano, y dentro del nacionalismo hispanoamericano, un pueblo muy especial, que es el argentino, que construye un esquema de pensamiento doctrinario que llevado a la acción es el plan, pero de un nacionalismo de inclusión, que da un papa que termina diciendo, cuidado con levantar muros, hay que construir puente entre los pueblos, no destruye los pueblos, no dice, este es un mundo único, global y somos todos iguales, como las otras 4 doctrinas, dice, cada pueblo tiene que hacer su experiencia, pero entre los pueblos se tienen que amar, y el Papa hace mención a los pueblos americanos, porque es su cuna. Y dentro de los pueblos americanos, el pueblo argentino, que hizo una doctrina extraordinaria durante 70 años, y esa doctrina genera una política económica distinta a las otras 5. Por eso el debate endógeno dentro del peronismo. Por eso Kicillof hace una política que es continuadora de todas las políticas socialdemócratas, por más que tenga matices, porque no es peronista.
Claro. Y por eso yo rescato lo de Ferreres con la convertibilidad para la discusión de decir, guarda que eso sí salió de la cantera peronista. Lo que pasa es que después en su aplicación Cavallo hizo cualquier cosa. Pero yo rescato aquel plan en su génesis peronista, porque fíjate lo distinto que podemos ser cuando los peronistas nos empezamos a juntar y a pensar la Argentina desde la economía, desde nuestra doctrina, porque entonces haces un plan económico con inclusión, distinto a lo que hace Alberto Fernández. Cuando uno dice, ¿y por qué vos sabías, Guillermo, que Alberto Fernández iba a fracasar? ¿Y por qué es socialdemócrata? Y desde donde arranca es imposible que encuentre respuestas para la Argentina. Bueno, dicho y hecho. El problema es que esta sería la jactancia de los intelectuales. ¿De qué me sirve a mí que me digan tener razón? Claro. Si el pueblo está sufriendo, claro. Si el pueblo sufre. Por eso haces política. Entonces yo te digo ahora, mira mi querido Alberto, ahora hay solamente 3 momentos económicos, 3 espacios económicos distintos. Todos los demás los pones acá, en esas 6 doctrinas. Sí. O vas a hacer un esquema económico escuela austríaca, eso va a ser mi ley. O vas a hacer un esquema económico neoliberal práctico, una mezcla de neoliberal y liberal, pero va a ser un neoliberal práctico, mezclado entre Miseto y Mimí, que es lo que está haciendo en la Fundación Mediterránea, Melconian. Sí. Y después, cuidado, que viene el plan económico peronista. Un plan económico basado en la doctrina. Ahora, yo te digo a vos, la política, ¿cómo se va a ordenar en función de estos 3 espacios? Yo te digo a vos, Massa, sí, ¿podría aplicar el plan económico de Melconian? Rodríguez Larreta, Macri, y te voy a hacer más duro, Cristina. Sí. ¿Qué plan económico aplicaría con Kicillof y encontrándose con la generala ayer? Esa generala, sí, nosotros habíamos llegado hasta la capitana, que era Evita. Ahora sabemos que es generala, ¿viste? Porque nosotros llamamos Evita a la capitana. Muy bien, ¿cuál es el plan económico? ¿Están discutiendo estas cosas o no están discutiendo estas? O es lo mismo, o la política va por un lado que inexorablemente va a terminar sumergido en uno de estos 3 espacios económicos. A mí me parece... ¿Y el peronismo dónde va a estar? A mí me parece que la realidad social que vivimos en este momento no admite ninguna dilación más, ¿sí? Es decir, hay que de alguna manera tomar cartas en el asunto y poner definitivamente el auto arriba de la ruta, porque tenemos una alcantarilla enfrente y vamos por la banquina, nos vamos a estrellar, o ya nos estrellamos. Muy bien. Y creo que... Muy bien. Y ahí entonces llegas a Ferreres, con olor a cala. No, pero... El tema es el esquema de salida. No, pero claro, por eso... El esquema de salida no hay otro que un plan económico peronista. Así es. Ahora, ¿quién va a ser la política que va a objetivar esto? Porque cuando llega el plan de convertibilidad con Menem, no es que la política define el plan de convertibilidad, es la economía define el plan de convertibilidad. Yo te tiro 2 elementos, vos los opinás, ¿está bien? Primero, un tema que tiene que ver con no, te lo voy a decir después. Es decir, yo conozco un plan económico que obviamente tiene referencia provincial, que es absolutamente viable. Vos me decís, para una provincia chiquita, yo te digo que sí. Ahora, yo no tengo ninguna duda si, por ejemplo, se pudiera traspolar el modelo San Luis al país, es decir, muchas cosas cambiarían de raíz. Y empezaríamos a transitar un camino diferente. Y esto no es una cuestión de fanatismo, esto es una cuestión de realidad, porque acá se hacen cosas en un país que está paralizado, todos los días se hacen cosas, todos los días se hacen cosas, todos los días se generan alternativas, todos los días hay algo que de alguna manera beneficia a los que menos recursos tienen. Sí, por supuesto vivimos en la Argentina y vivimos los azotes de la Argentina, pero hay una manera. ¿Sí? Eso es lo que yo te quiero decir. ¿Sí? No. Mirá, sí. En eso yo coincido,
porque es una provincia peronista. Por eso. Entonces, el plan, muy bien. Obviamente que las distancias que hay, porque San Luis no define el tipo de cambio. San Luis no define la tasa de interés, ni San Luis define o no la creación de moneda. Por eso hay una nación que articula desde lo nacional lo que se puede hacer. No, lo que digo es que hay otra manera de gobernar. Hay otra manera de desarrollar un plan económico. Claro. En todo caso, lo de San Luis, y esto es muy rescatable, y por eso es uno de las referencias centrales, hay otra manera de recaudar y de gastar. Esto es lo que estás diciendo vos. Pero recaudar y gastar no es el plan económico de la nación. Sí. De recaudar y gastar lo podés hacer. No, pero como lo hizo Macri, como lo hizo Alberto, como lo hizo Alberto el Bueno. Es recaudar, es como gastar, es transformarte en competitivo. Digo, es como que la vara siempre se va poniendo un poquito más alta, ¿sí? Y eso... Estoy de acuerdo con todo eso, pero en el momento en que vos asumís la conducción de las Fuerzas Armadas, no es la conducción de la policía. Y la misma diferencia que hay entre las Fuerzas Armadas y la policía, San Luis no tiene Fuerzas Armadas, tiene policía. Pero hay una diferencia abismal entre conducir las Fuerzas Armadas y conducir la policía. Pero yo estoy de acuerdo. Simplemente te pongo... te quiero decir que pasa lo mismo en la economía. Sí. El salto que vos das hacia la nación te hace definir qué tipo de cambio vas a tener. Sí. Y cuando vos definís el tipo de cambio, cuando vos definís si vas a tener o no déficit fiscal y financiado de qué manera, y cuando vos definís cómo va a ser la distribución del ingreso, está definiendo los tres elementos clave de un plan económico. Está bien. Lo que yo digo, déjeme decirte esto, lo que yo digo es que hay otra manera de hacer las cosas, se pueden hacer bien o mal. Últimamente hemos optado por hacerlas mal, así nos va, entonces optemos por hacerlas bien. Cuidado con eso, porque esos son los que piensan, cuidado con eso, y te voy a corregir con mucha humildad. Sí. Son los que piensan que el problema de Alberto Fernández son los que no lo dejan tomar decisiones. Que las cosas se podrían hacer bien a pesar de que pienses mal. No. Yo te digo, Alberto, para. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que yo quiero tipos probos que tengan experiencia y que hayan demostrado que son honestos, que tienen sentido de patria y que a su vez están en condiciones de poder afrontar. A ver, si yo armara un equipo económico, obviamente yo te pongo a vos, ¿cómo no te voy a poner? Sí, pero ¿sabes qué pasa, Alberto? Todo eso, porque hay un tema anterior. Es que me está denaturalizando todo, todo lo que yo digo no te parece. Yo estoy seguro que no te parece. No es que no te parece, es que estamos en una conversación muy profunda, porque estamos en el momento de ruptura. Por eso pasa esto. Porque a las elementos que vos le ponés, tenemos que romper. Le tenés que decir que piense bien. Pero si tenemos que romper con este esquema, ¿cuánta más gente en la pobreza vamos a meter? ¿Cuánta más gente en la indigencia vamos a meter? ¿Cuánta, me entendés? Digo, yo te pregunto lo siguiente. ¿Cuánto Alberto, más desocupado o en negro vamos a tener? ¿Sí? De eso se sale. Fíjate la pregunta, De eso se sale con alguien que, pensando igual que Kicillof, Macri o Alberto, sean buenos gestionando, levantándose temprano, siendo gente proba, siendo gente honesta, o se sale con esas características que vos diste, pero también pensando bien que es anterior a todo eso. Yo lo que te quiero señalar, con humildad, es que si piensan mal, por más que sean probos, esto va a salir mal. Sí. Entonces, el pensar bien es la doctrina. Por eso es tan importante la doctrina, porque te lleva, también tenés gente que sabe la doctrina y es mala gente en términos, o no está formada, claro, o es vaga.
Eso puede pasar, por eso va todo de la mano. Sí. Pero primero tenés que pensar bien. En esto entramos, porque Kicillof reúne quizás las características que vos decís, pero piensa mal, porque está por fuera de las doctrinas que sirven para la Argentina. Vos decís, no, Moreno, pero mire, y bueno, ¿sabe qué pasa? Cuando usted tiene articulado mal los pensamientos en su cabeza, por más que duerma 3 horas por día, no va a tener resultados, porque piensa mal. Por eso la doctrina, por eso empecé hablando de las doctrinas que anidan en los programas económicos. Si vos sos marxista, por más que seas muy trabajador, no vas a dar pie con bola. Sí. Si sos neoliberal, por más que seas muy trabajador y muy inteligente, no vas a dar pie con bola. No, pero bueno, pero hablemos de nosotros, hablemos de aquellos que de alguna manera entendemos las cosas de otra manera y que tenemos una doctrina que es la peronista. Sí, nosotros somos doctrinariamente peronistas. Sí, vos, muy yo. Bien. Bueno, pensemos desde ahí, porque lo demás para mí es una utopía. Bien. Yo me quiero quedar con eso, ¿está bien? Yo quiero pensar que el futuro de la Argentina va a ser manejado por un peronismo. A lo mejor es utópico lo que estoy diciendo, pero yo quiero pensar en eso, porque si no, ¿qué hago? Me voy a vivir al Uruguay, ¿me entendés? Muy bien. Entonces, si ese futuro, yo te alimento esa esperanza diciéndote, va a haber un plan económico peronista. No es que no va a haber, y de corto plazo va a haber un plan económico peronista, porque va a estar basado en la doctrina justicialista. Y vos decís, mirá, pero entonces ¿cuánto hace que no tenemos un plan económico peronista? Y por lo menos del 14 hasta acá. Porque Kicillof no era peronista, porque Prat-Gay no era peronista, porque era peronista, porque este no es peronista. Y por eso fracasaron. Y fíjate vos que rescato la convertibilidad, no como esquema para aplicar, porque nosotros los peronistas decíamos, ahí no te podés quedar más de 2 años. Pero simplemente para los que nos están escuchando decir, mire, cuando el peronismo piensa en economía, piensa bien. Y ahora llega el momento donde fracasó esto, que comenzó con Kicillof y terminó ahora, y en eso coincido con Ferrer, y entra un debate muy difícil, porque va a ser un debate al hueso. ¿Cuál va a ser el modelo de desarrollo que va a tener la Argentina? Y yo lo que te doy es la esperanza a vos de decirte, mirá, va a haber una propuesta económica peronista, con sujeto, verbo y predicado, distinta a las que se han aplicado del 14 para acá. Espera, porque la gente debe estar pensando esto, ¿y quién la va a encabezar? No, y los cuadros de la economía peronista, uno de los cuales humildemente te está hablando. Pero no, por supuesto, está bien, 10, pero 20. Por eso, pero digo, para... Ahora, el tema es quién va a encabezar la política, no la economía. No, tenés razón. ¿Quién va a encabezar la política? Muy bien, muy bien. Por eso esta conversación es tan profunda y a la vez tan difícil. Porque el tema es cómo se va a acomodar la política al esquema económico. ¿Quién sería el que está en condiciones de objetivar un plan económico peronista? ¿A cuántos conocés vos? Y podemos empezar a salir, claro, y podemos ir por exclusión, de los dirigentes que están hablando y que están en los medios. ¿Quién podría, dirigentes políticos, ¿no? ¿Quién podría encabezar un gobierno peronista con un plan económico peronista? No que se dice peronista, pero después hace un plan económico de cualquiera. Vos pusiste uno en una provincia y quizás haya un par más, pero no hay más. Cuando yo digo, mire, necesitamos un gobernador veterano, probado en combate, que haya atravesado el 89 y el 91. El 2001, el 89 y el 2001. Y con el peronismo atrás. Yo estoy diciendo, va a tener un plan económico peronista. Y puede. Y con eso podemos dar vuelta a la realidad. Y llegar al 2023 en condiciones competitivas. Y por eso digo, ojo que Ferrer tiene razón, esto tiene olor a cala. Por eso. Y esto va a cambiar. El problema es cuánto tiempo para cambiar, porque si esto se llega así a las elecciones,
Y está claro que lo que vos temés de Ferrere tiene razón. No, pero por eso... Ferrere la elección por 20 puntos. Hay una situación política que está en ciernes y que tiene que ver con el descontento, ¿no? Por ejemplo, mi amigo, tu amigo, Alberto Samit, ¿sí? Que por fin le dieron la libertad y eso me pone muy contento. Está organizando para el 1 de mayo un encuentro de peronistas de la provincia de Buenos Aires en su campo, ¿sí? Van a ir muchos, ¿sí? Van a ir muchos, ¿sí? Es decir, esto significa mucho más de lo que él preveía que podían llegar a ir. Esto significa que hay un descontento generalizado de parte del peronismo, ¿sí? No, yo sé si Samir sí. Reivindica a Alberto Fernández, no. Si no lo reivindica, sí, depende de lo que él diga. No, ¿cómo lo va a reivindicar? Yo no sé si él... ¿Cómo lo va a reivindicar? No lo reivindica. No sé, a mí no me ha dicho que no, bueno, en esto yo no quiero hablar por él, que él hable por él. No, pero yo sí puedo hablar por él. Él no reivindica a Alberto Fernández. ¿Cómo va a reivindicar un plan que nada tiene de peronista? Yo al Gordo lo reconozco como peronista. De cualquier manera... Yo no tengo dudas, pero todo depende sí. Cuál es la síntesis de ese asado. Si la síntesis de ese asado es que hay que fortalecer a Alberto Fernández, cuando volvamos a hablar después del 1 de mayo, vos me vas a decir, uy, pero esto no puede ser. Yo tengo la sensación por lo que me ha contado él, de que no. De cualquier manera, lo que yo quiero reflejar es que indudablemente hay un peronismo, como vos y como muchos, que indudablemente no está contenido, no se siente contenido y que está buscando la forma de alguna manera de poder desarrollarse. Vos has armado un espacio político que hoy todo el mundo lo reconoce, que sabe perfectamente qué piensa, y sos una pata peronista muy importante, ¿sí? Y hay otros que a lo mejor no tendrán ese armado, pero que también sienten el descontento del que estamos hablando. Entonces, de eso no hay ninguna duda. Lo que nos falta es que la dirigencia política en los niveles de conducción, de máxima conducción, digan, mire, la verdad que esto es insostenible. Entonces hoy salió un artículo en un diario diciendo, bueno, quizá la estrategia de Cristina sea que renuncie a Alberto y asume ella. Y yo digo, mire, la verdad que no se define ahí. Se define en qué política económica van a aplicar. Porque por más que canten la marcha, si después me aplican una política económica que no está basada en las profundas convicciones nuestras, eso va a ir al fracaso. Sí. Y ahora es el momento de reflexionar sobre eso y de discutir. Yo digo, mire, y lo digo a voz en cuello desde hace mucho tiempo, Alberto Fernández tiene que renunciar. ¿Cuánto me lo escuchaste esto por primera vez? Hace mucho tiempo. Sí. Y la verdad... Y no solo digo eso, digo, tiene que renunciar Alberto y tiene que renunciar Cristina. Y tiene que venir un gobernador... Bueno, pero eso no va a pasar. Muy bien, si no va a pasar, entonces te preparás espiritualmente, porque va a pasar lo que te dijo Orlando. Va a pasar lo que... No, puede hacer 1000 asados a mí, pero va a pasar lo que te dijo Orlando, porque yo... veo, vos también, lo que va pasando en la calle. Entonces, si ya perdiste la elección en el 21, cuando todavía no se había operado el acuerdo con el fondo, vos imaginate, después de las declaraciones de ayer del brasilero, que yo te dije que era la persona clave, sí, no sé si te acordás. Sí. Bien, ¿qué dijo el brasilero ayer? Dijo, muy clarito, porque esos son hombres que hablan poquito y de vez en cuando. Muy poquito. Dijo, la plata del Estado solo la pueden gastar en aquellas familias que estén muy mal. Sí. Muy mal. Las que están muy mal. Nada de venir a regalar plata ni cosas raras. Segundo, la inflación mundial se la tienen que aguantar, porque eso aumenta la producción y baja el consumo.
Eso lo dijo ayer, no son palabras mías, son palabras de él. No, las leí, por supuesto. Muy bien. Ahora, vos imaginate cómo van a salir las elecciones si el gobierno cumple con eso. Y no tiene alternativa, o se tiene que ir. Sí. Porque es Alfonsín. O sea, si cumples de la Rúa, si no cumples Alfonsín. Ahora, ya hubo desvíos, entonces salió a hablar el brasilero, que yo te digo que es más importante que la Georgieva, ¿está bien? Porque lo eligieron especialmente, y tengo la tranquilidad de haberte dicho esto hace mucho tiempo. Por supuesto, en esta charla. Sí. Bien, ese habló ayer, la Georgieva habla siempre, ese habló ayer. Si bien es un subordinado, y fue muy clarito lo que dijo. Y obviamente el cliente más importante de la región del Fondo Monetario, en la región occidental, que es la que maneja este hombre, es Argentina. Sí, no sí. hace falta que te explique, ¿no? Sí, claro. Es el principal de los. O sea que, no, pero habló para Hispanoamérica, Latinoamérica, no, habló para Argentina. Porque es el cliente mayor, ¿está bien? Y ahí se juega el destino del hombre, no se lo juega en Chile o en Perú, se lo juega en Argentina. Entonces fue clarito y contundente. Vos imaginate que después de 6 meses de cumplir con el fondo, ¿dónde vas a estar? Entonces, esto hay que hablarlo hoy, porque dentro de 6 meses es irreversible. Es irreversible. Por eso vengo insistiendo con esto. Y Ferreres se da cuenta, porque es economista. Dice, esto ya es irreversible, va a cambiar, no tenemos que aguantar un par de años más y finalmente nos sacamos de encima el peronismo. Porque esta es lo que ven, y es lo que la declaración de ayer de Patricia Bullrich, cuando dijo, esta es la crisis más profunda que ha atravesado el peronismo. Claro, porque por primera vez se lo pueden llevar de raíz. Por primera vez, los sectores populares y humildes de esta patria van a repudiar al peronismo por esta política. Porque mi discurso, decir, ojo que esto no es peronista, no caló. Y ahora el tuyo tampoco. No alcanza, porque del otro lado Cristina mandó una carta diciendo que era la derrota más importante del peronismo la que habíamos tenido en las PASO. Sí. Bueno, entonces Cristina no te ahorra nada tampoco, ¿viste? Porque se lo podía haber guardado eso. Sí. Pero lo pone. Sí. Bueno, porque en realidad, y volvemos al principio, las otras doctrinas, las globalistas, no le gustan las doctrinas nacionalistas. A las doctrinas globalistas no le gustan las nacionalistas. Y acá empezamos a tener un problema serio, porque es una confrontación entre la existencia de los pueblos y las naciones, como vos bien dijiste, defendidas por los patriotas, o que se van transformando y disolviendo, y las fronteras son difusas, y vale más una empresa multinacional que un intendente, y vas perdiendo, y ya los ejércitos, y toda esta historia, que era el mundo global surgido de la caída del muro de Berlín, pero ese mundo se terminó. Y el mundo ahora empieza a mirar con cierto cariño nuevamente las doctrinas nacionalistas, y ahí vuelven a estar en confrontación los nacionalistas de exclusión y los nacionalistas como los peronistas, que somos de brazos abiertos. Y esto vos me decís, Guillermo, ¿y qué tiene que ver con el hambre de nuestro pueblo? Muchísimo, porque en este debate el mundo quizás empezó a girar para mirar bien las doctrinas como las nuestras, porque Perón tuvo que pelearse con el mundo. Un Perón ahora quizás no se tenga que pelear con el mundo. Y eso es una ventaja enorme. Perón se tuvo que pelear con los dos imperios que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Y ahora quizá no. Quizá es un momento de pensar de verdad que se puede aplicar una política peronista. Ahora, el tema es quién es la dirigencia política que encarna eso. Y vos me das unas pistas. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero estoy muy de acuerdo con eso, teniendo claro los desafíos, porque tenemos que convocar al conjunto del pueblo, a los empresarios y a los trabajadores, porque no hay modelo de desarrollo si no lo hacen propio los dirigentes sindicales y los empresarios. Claro. Lo demás es un ejercicio teórico, y ahí es donde la política alcanza su máxima expresión. Y yo te digo, este es el momento, humildemente lo digo. Ahora, tenemos un problema, que el 23 es muy lejos.
¿Cómo vas a hacer para salir a explicar que el peronismo es la verdad después del gobierno fracasado de Alberto Fernández? Si sigue y vos me decís que renuncie es imposible. Bueno, ¿y cómo te imaginas entonces que vas a poder explicarle a los humildes, al cual le hiciste pasar sufrimiento peor que Macri, que voten al peronismo? Porque somos los que tenemos razón. Porque ya no está más, votar peronismo, que vos sabés que se vivió bien con Perón. Votar peronismo, no, mirá lo que hizo que dice que es y encima es el presidente del PJ. Por eso esta situación es tan compleja. Y ahí hasta llegamos al asado de Samir. Si en ese asado de Samir, cuando se canta la marcha, todos peronistas no dicen: Alberto, renuncia, por favor, porque nos llevas al desastre. Si no dicen eso, ¿de qué sirvió ese asado? Está bien. Bueno, esto es lo que hay que discutir. Bueno. Por eso te digo que estamos en momentos tan complejos, tan difíciles, tan complicados. Y yo entiendo que hoy hayamos hablado... Mira, nosotros nunca tenemos posiciones diversas. Hoy las tuvimos, pero se enriquecen las posiciones diversas. No, pero por supuesto, ni hablar. Y además, confrontar con vos para mí es un lujo. Es decir, confrontar, hablar. Es decir, plantear cuestiones. Me parece que es lo que tenemos que hablar, que es lo que tenemos que, de alguna manera... Si el asado de nuestro amigo Samir no termina diciendo: Alberto, renuncia, ¿cuál es el favor que le hace al pueblo peronista? Que Alberto termine en el 2023 y nos saquen 20 puntos de diferencia en las elecciones. Ahora, yo estoy seguro que Alberto no va a poder decir, Alberto Samir no va a poder decir en su asado, no puede haber un titular donde se juntaron 5.000 personas, 10.000 personas al grito de Alberto, renuncia. No. Y entonces... No, está bien. Porque este es el problema, no es... Y ahora, si no es Alberto renuncia, ¿qué es? ¿Alberto termina el mandato? Y si Alberto termina el mandato, ¿qué nos pasa después de 1 año y medio o 2 de cumplimiento con el fondo? Las elecciones, las PASO van a ser en agosto del 23, o sea que 1 año y pico de cumplimiento con el fondo. ¿Vos te imaginás cómo termina esto después que tenés 1 año y pico de cumplimiento con el fondo? Macri tuvo 1 año de cumplimiento con el fondo y perdió las elecciones y le dieron 44.000 millones de dólares efectivos. A Macri en 1 año cumplió con el fondo, le dieron 44.000 millones de dólares y perdió escandalosamente las PASO. Ahora yo te digo a vos, cumplís con el fondo, no te viene una moneda y pretendés hacer una elección, olvídate, te van a sacar 20 puntos. ¿Qué es lo que todo... Bueno, entonces, ¿cuál es la gimnasia del peronismo? Y la gimnasia del peronismo es, nos juntamos para convencerlo a Alberto, dentro de la ley y el orden, Alberto el presidente, de que se mire al espejo y vea que fracasó. Y dé un paso al costado para que pueda venir un gobierno peronista que en 1 año y pico dé vuelta a esto y llegar con alguna expectativa de la elección. Bien. Renegociar con el fondo, decirle, mire, la plata va a salir de ahí, todo lo que venimos hablando desde siempre. No la van a poner los jubilados, la van a poner los terratenientes de la Pampa Húmeda. Y si no la ponen los terratenientes de la Pampa Húmeda, que son los únicos que la pueden poner, la ponen los jubilados, que es lo que está haciendo Alberto, y los pensionados, los trabajadores. ¿Y cómo querés que te voten? Bueno, es imposible. Por eso lo del asado es tan importante si uno prevé el final de ese asado. Está bien. No sea cuestión que se nos desordena y terminan diciendo que fue un respaldo y entonces estamos peor que ahora. Bueno, por eso, vamos a ver si Alberto, por eso hay que estar atento. Si de ese asado surge una consigna, Alberto renuncia, bueno, estamos en un camino adecuado. Ahora, vos me estás explicando a mí que eso va a ser imposible. Bueno, entonces, no, lo imposible. Se me ocurre, no digo que sea imposible, porque además todos los que van con un espíritu crítico, sí, por lo menos. Bueno, entonces, si van con un espíritu crítico y sale eso, ya empezás a construir los espacios que el peronismo necesita en este momento para darle esperanza al pueblo. Yo de la parte que le corresponde a principios y valores,
con los economistas y que somos del peronismo, decimos, mire, ¿qué le aportamos a la causa? ¿Qué le aportamos al movimiento peronista? El plan económico. ¿Quién lo tiene que hacer? Cualquiera, acá está. Después lo tiene que conducir el que lo tiene que conducir. Y veremos cómo generamos el espacio de conducción desde la política. Pero hay una propuesta económica peronista. Está muy bien. Y esta propuesta económica peronista no es socialdemócrata, ni neoliberal, ni marxista, ni en ninguna de las categorías europeas. Es bien criolla. Bueno, ese aporte es el que vamos a hacer durante el mes de mayo. Y eso es muy importante porque le da esperanza de que hay otra política económica, mientras vayamos construyendo la política. Y yo te digo a vos, mirá, la política no nos queda mucho tiempo, porque Cristina cometió errores garrafales. Entre otras cosas, hizo que Alberto Fernández sea presidente. ¿De qué me sirve ahora que esté enojada? ¿De qué me sirve? Ella tendría que haber generado otra lógica, como era la que había planteado el Partido Justicialista, de una lista por consenso o a unas pasos competitivas. Ninguna de las dos. Bueno, ahora nos metió en un berenjenal innecesario. Ahora, que en el resto de los dirigentes que vos ves que se habla, que votas seguro, que tienen claridad de que esto se ordena en la economía y con una economía peronista, algunos sí. Por ejemplo, el que vos mencionás asiduamente, yo no tengo ninguna duda. Sí. Ahora, tenemos que construir eso. La parte fundamental, que es una concepción para la economía, que dio resultado, porque esto es la década ganada. Sí. ¿O vos te pensás que la década ganada la hicieron los progresistas? Vamos, Kicillof estaba en contra de la década ganada. Yo voy a ir a un juicio y la acusación es basada en documentos de Kicillof. Espero que cuando sea el testigo diga, no, me equivoqué cuando hice esos documentos, porque claramente estaba equivocado. Estos, llamados progresistas, estaban en contra del peronismo en la década ganada. Por eso nosotros tenemos antecedentes este siglo de haber hecho las cosas bien. Y por eso soy optimista, Al revés, soy optimista, porque el mundo va en la dirección del peronismo por primera vez en la historia del peronismo, y acá estamos llegando al final, como te dijo Ferreres. Y a veces, para empezar lo nuevo, tenés que llegar al final. Sí, sí, sí. Y estamos llegando al final. Cuando Ferreres te dice a vos, este gobierno tiene olor a cala, no tengas duda, el problema es que él lo quiere hacer estirar hasta el 23. Lo quiere hacer estirar hasta el 23 porque entonces es irremediable el ocaso del peronismo. Guille, Y yo te digo, no, yo quiero ahora para ver si tenemos revancha. se entendió clarísimo. La charla de hoy es para grabarla y escucharla durante mucho tiempo y muchas veces seguidas. Te mando un abrazo y te agradezco. Gracias. No, yo te agradezco a vos, amigo, y bueno, las diferencias son absolutamente menores entre nosotros, porque en lo estructural estamos de acuerdo. Incluso hasta tenemos las mismas preferencias en muchas cosas. Te mando un abrazo grande. Gracias, Guillermo. Gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Guillermo Moreno, hablando con nosotros. Dejó tanta tela para cortar.